Otra vez juntos, hermanos. Hoy, domingo 24 de enero. Y estamos listos para compartir y sentir la enseñanza de nuestro Señor a través de su palabra bendita, siempre bendita, en nuestro corazón. ¿Listos? Oramos juntos entonces, hermanos. Preparemos nuestros corazones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos gracias, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y proclamar las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos, para que nosotros y todo el mundo proclamemos la gloria de sus obras maravillosas, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta semana las lecturas para la enseñanza a nuestro corazón, a nuestra vida, están tomadas de Jeremías. Y ustedes deben buscar el capítulo 3 a partir del versículo 21 hasta el capítulo 4, el versículo 2. Esa es la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versos 17 al 23. Y el Evangelio, claro, el dulce Evangelio está tomada de San Marcos, el capítulo 1, versos 14 al 24. Es bueno que ustedes hagan una pausa en este video y puedan previamente leer en un lugar tranquilo, de quietud, estas lecturas, para que así podamos entenderlo mejor. Háganlo, hermanos. Así que haz una pausa en el video, busca tu Biblia y lee estas lecturas y vamos juntos a meditar la enseñanza de nuestro Señor. Amén. Bien. Una vez más, bienvenidos. Al leer al profeta Jeremías, uno puede sentir el corazón de Dios. Fíjense estas palabras. Jeremías capítulo 3, verso 19. Cómo quisiera tratarte como a un hijo. Cómo quisiera tratarte como a un hijo. Palabras del corazón mismo de Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Palabras que salen de su corazón divino, de un sentimiento especial por sus hijos. Como quisiera tratarte como a un hijo. Y es que el pueblo de Dios, Israel, no se dejaba tratar como hijo y olvidó también reconocer a Dios como su Padre. En esta primera lectura para la enseñanza de esta semana, el profeta Jeremías habla al pueblo, le pide que se aleje del pecado y no sufra más por su causa. Por alejarse de Dios y por dejarse llevar por sus propios deseos, el pueblo olvidó una vez más el cuidado de su Señor. Y está claramente en el versículo 21 de la lectura que estamos leyendo el día de hoy. Porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Pero a pesar de esto, fíjense el gran amor de Dios. A pesar de esto, nuestro Señor promete curarlos, promete bendecirlos, aquellos que se arrepientan de su conducta y de su pecado. El profeta nos está recordando que el pecado trae dolor, que el pecado trae angustia, pena y perversión. Nosotros en este tiempo imaginemos, hermanos, el dolor y la vergüenza que significa para los hombres alejarse de Dios. Nosotros nunca lo hagamos por caridad,
no nos dejemos llevar por nuestros propios deseos para que en esa mala conducta nos alejemos de Dios. No, mis hermanos. Fíjense las palabras de nuestro Creador, tan dolorosas y a la vez tan amorosas. ¿Cómo quisiera tratarte como un hijo? Me recuerda, hermanos, cuando el hombre cometió el pecado en el Edén. Después de que Dios lo creó y le dio el paraíso y le dio la libertad y le dio el libre albedrío, el hombre eligió desobedecer, abusando de esa libertad que Dios le dio. Y dice Génesis, el capítulo 6, versículo 6, que a Dios le dolió el corazón. ¿Cómo sería ese dolor divino, ese dolor de Padre, ese dolor de aquel Creador que nos ama tanto que dio a su propio Hijo por nosotros? Hermanos, meditemos en esto del pecado. Y si acaso hemos pecado nosotros o nuestros antepasados, hagamos como está escrito. Presentemos nuestro arrepentimiento al Señor por todas las equivocaciones, por todas las faltas que hayamos podido cometer en esta vida. Busquemos con arrepentimiento sincero abrazar otra vez a este Creador para que nos trate como hijos suyos. En la segunda lectura, dice el apóstol San Pablo, qué importante es cumplir con los mandamientos de Dios. San Pablo nos recuerda que no importa en la condición en la cual nosotros hemos sido llamados, en la condición en que nos hemos encontrado cuando el Señor nos llamó. No importa eso, hermanos. Cualquiera haya sido la cosa que nosotros hayamos estado haciendo, debemos recordar quién nos llamó, por qué nos llamó, cuál es su propósito al habernos elegido en su misericordiosa actitud divina. Nosotros fuimos comprados por un precio y jamás debemos volver a ser esclavos del pecado, ni de nada ni de nadie que nos aleje del Señor. Estemos siempre dispuestos a escuchar a nuestro Dios, a obedecer su palabra, a seguir su llamado. Qué buena exhortación del apóstol San Pablo. Hemos sido comprados. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora podemos llamarlo Padre y Él puede vernos desde el cielo como sus hijos. El Evangelio, San Marcos 1, 14 al 20. El Evangelio primero empieza con la enseñanza del recuerdo de la inmensa compasión y piedad de Dios sobre la creación. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Pero fíjense cómo empieza este ministerio según el Evangelio de San Marcos. Dice que Jesús se fue a Galilea para anunciar las buenas nuevas de Dios. Y quiero aquí hacer un alto. Quiero con ustedes leer lo que está escrito en el libro de Isaías, el capítulo 9. Así que si tienen sus Biblias, van a buscarlo, pero yo voy a leerlo con ustedes. Isaías, el capítulo 9, verso 1. Escuchen. Dice: Tú, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, en Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Los que antes vivían en densas tinieblas han visto
que ha resplandecido esa luz. Es muy emocionante leer estas palabras. Y es muy emocionante ir al Evangelio y ver que nuestro Señor Jesucristo decide ir a esa tierra, a Galilea, al norte de Israel. Una tierra en la que vivían personas que, como dice el profeta Jeremías, se habían olvidado de Dios. Dios anhelaba llamarlos hijos, pero ellos, abusando de la libertad que Dios les dio, andaban en oscuridad y en pecado. Y el corazón del Señor es tan grande que movió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo fue a Galilea, a esa tierra donde era rechazado su Padre bendito. Fue a anunciar las buenas nuevas. Fíjense si no puede haber amor más grande que nuestro Señor Jesucristo al mostrar compasión por este pueblo que sufre a causa del pecado. Eso debemos subrayarlo y tenerlo presente. El pecado siempre va a traer sufrimiento a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a las vidas de las personas que están cerca de nosotros. Por eso debemos volvernos a Dios. Y debemos recordar que cada vez que pecamos, como dice Génesis 6:6, causamos dolor en el corazón de Dios, en ese Dios que nos ha dado tanto y que nos va a seguir dando tanto a pesar de nuestras rebeldías. Pero vayamos al Evangelio. Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas. ¿Y saben qué es lo que decía? Lean 2 o 3 veces el versículo 15 de San Marcos capítulo 1. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. 4 cosas. Voy a leerlo una vez más. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. 4 cosas que nosotros debemos entender este día. 4 cosas que nosotros debemos sentir en el corazón, comprender y hacer comprender a otros. Se ha cumplido el tiempo. Hoy es el día, ya no hay más tiempo. Ya basta, se ha cumplido el tiempo. Nosotros debemos entender que llegó ya la hora de dejar el pecado, la hora de dejar la vida que no agrada a Dios, la vida que trae sufrimiento. Se ha cumplido el tiempo y es bueno que nosotros lo entendamos. Un nuevo tiempo puede comenzar desde el momento en que nosotros recibamos a Cristo. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Nuestro Señor siempre tiene los brazos abiertos para tratarnos como hijos. ¿Cómo quisiera tratarte como un hijo? Qué palabras tan maravillosas. Y nosotros también podemos decirle: Señor, trátanos como a tus hijos, porque queremos ser tus hijos. Recibe nuestro arrepentimiento y permite que nos acerquemos a ti. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está ofrecido por nuestro Señor. Nosotros también lo pedimos cada día cuando decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Palabras de Jesús. El arrepentimiento es un sentimiento que ayuda a cambiar a las personas, que nos hace mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijas, mejores hijos, mejores amigos, mejores trabajadores. No importa en la condición en la que nosotros hayamos sido llamados. Como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, déjenme encontrarlo para ustedes. Está aquí, en la primera carta de Pedro, el capítulo 4. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido de Dios. Y dice mucho más.
El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Si nosotros actuamos así, vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a decirle con nuestras acciones, vamos a predicar sin hablar, vamos a orar, a rezar con nuestras acciones. El mejor rezo es ese, actuar como Dios nos manda, como Dios quiere. Así que hermanos, arrepintámonos, acerquémonos al Señor, reconozcamos que el reino de Dios está cerca y como dice Jesús, crean en las buenas nuevas. Hay que creer en su palabra, hay que obedecer su llamado diario, constante. Y luego en la otra parte del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice que pasando por el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Ellos estaban echando las redes en el lago. Y Jesús les dijo dos palabras, que son palabras para nosotros en este día. Vengan, síganme. La actitud de estos dos hombres frente a las palabras de Jesús fue maravillosa. Imaginen cómo sería el tono de voz del Hijo de Dios, cómo serían de suaves sus palabras. No tocaron sus oídos, sino su corazón, su alma, porque estos dos dejaron todo lo que estaban haciendo y fueron a Jesús y lo siguieron. Y Jesús les dijo lo que nos dice a nosotros hoy: los haré pescadores de hombres. Hermanos, el llamado es también en este día, hoy, para ti y para mí. Tenemos que llegar a más personas, tenemos que hacer lo mismo que Jesús, tenemos que decir a todos: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean. Ese es nuestro cometido y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él obre en nosotros y nos dé ese poder de humildad, de sencillez, ese poder de transmitir lo que Dios quiere que transmitamos para nuestro prójimo. Estás llamado, estás llamada. En nosotros está, si vamos a prestar oído a las palabras de nuestro Señor, a ese llamado. Luego Jesús, dice un poco más adelante, vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban trabajando, y los llamó. Y ellos, dejando todo lo que estaban haciendo, incluso dejando a su padre, se fueron con Jesús. Vale la pena decirle a nuestro Señor: llámame, Señor. Ven a mí este día. Ven a mí todos los días. Quiero ser tratado como un hijo por ti, buen Padre. Ven a mí, Jesús. Yo dejaré todo para seguirte, para obedecerte, para anunciar que tu reino está cerca. Que esta semana sea maravillosa. Que esta semana tengamos la oportunidad de tocar corazones, de predicar con nuestras acciones, de ser mejores y mejores cristianos. Gracias, hermanos, por estar ahí junto conmigo. Gracias porque estamos juntos en medio de esta prueba por la que está pasando el mundo. Vamos a orar y vamos a abandonarnos al Señor, entregarnos a Él, entregarnos a su bondad. Oremos. Padre Santo, me entrego a ti, me abandono a ti, recíbeme, Señor. Llámame como llamaste a tus primeros apóstoles. Yo también quiero seguirte, yo también quiero obedecerte, yo también quiero servirte. Te entrego todo lo que tengo, mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, el hogar que tú nos has dado. Sé tú con nosotros cada día, buen Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan una maravillosa semana. Gocen, disfruten
de ser hijos de Dios. Y escuchen siempre la suave voz de su llamado. Hasta siempre, mis hermanos. Que el Señor nos acompañe y que pronto pasen los días para reencontrarnos en otra semana. Hasta siempre.